Bueno, miren, vamos a empezar con los métodos de ajuste por mínimos cuadrados. Primero vamos a ver, supongamos que hacemos un experimento y obtenemos un conjunto de puntos estamos midiendo dos variables, ¿no? Resulta que estos puntos pues los puedo graficar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Puedo poner aquí los puntos, por ejemplo, uno de ellos, otro. Así, ¿no? Y obtengo esos puntos. Entonces, como provienen de un experimento, bueno, pues a veces no tengo tanta exactitud, ¿no? Como yo quisiera. Entonces, si quiero interpolar para un punto que no tengo en la tabla, pues sería un poco inútil construir un polinomio que pasara por todos los puntos, ¿no es cierto? Habida cuenta de que pues hay errores, hay unos errores relativamente grandes en mis mediciones, entonces como que no tiene caso usar los métodos de ajuste exacto que ya hemos visto. Y pues yo podría tal vez imaginar que estos puntos deberían de caer en una recta. Si yo hubiera hecho unas mejores mediciones, a lo mejor hubieran caído sobre una recta, ¿no? Entonces digo, bueno, como no vale la pena construir un polinomio que pase por todos los puntos y yo veo como que el comportamiento es más o menos lineal, la relación que hay entre X y Y, pues voy a tratar de ajustar con una recta estos puntos. Ajá. Y digo, bueno, pero ahora, ¿qué criterio sigo para construir esta recta? Esta recta, pues sería la recta, me voy a llamar Y, sombrero, igual a A más B por X. Le llamo así porque es probable que como yo nada más tengo un conjunto finito de puntos, si yo hiciera mucho más mediciones, o sea, aquí tengo como digamos que una muestra de tamaño N de, de los puntos, ¿no? Pero está claro que yo podría repetir el experimento y repetir y repetir y repetir y tener una mejor aproximación y entonces a lo mejor podría yo construir una recta, la recta Y igual a alfa más beta X, que representara verdaderamente la relación que hay entre X y Y, pero esa a lo mejor es diferente, ¿no? Esta es esta. Y la azul es esta de acá. Sin embargo, yo nada más puedo construir esta porque nada más tengo un conjunto de n puntos. Y como que para hacer esta, pues necesitaría mucho más, ¿no? Para construir esta. Pero pues yo considero que esta va a ser una buena aproximación de esta. Vamos a suponer que esta es una buena aproximación de esta. Y esta es la que puedo construir. Ajá, con mi muestra de puntos. Entonces voy a quitar esa. Así que, ¿qué criterio debo seguir para construir esta recta? Porque fíjense que si yo quiero construir esta recta que pasa por entre los puntos, pues en realidad hay infinitas rectas que hacen lo mismo. O sea, esta recta también pasa entre los puntos. Esta recta también pasa entre los puntos, ¿no? Esta recta también pasa entre los puntos. Ya se dieron cuenta que hay infinitas rectas que pasan entre los puntos, ¿no? ¿Cuál voy a escoger? ¿Bajo qué criterio? Bueno, supongan que esta ya es la buena. Esta que acabo de pintar ahí. Bueno, es la azul, ¿no? Miren, vamos a medir estas distancias. Estas distancias. La distancia que hay de la ordenada de cada punto a la recta. Vamos a medir esas distancias. Esas distancias, si el ajuste fuera bueno, si la recta pasa
por todos los puntos, pues todas esas distancias serían ceros, ¿no? Pero bueno, en esta que yo estoy dibujando aquí, pues ya se ve que no son ceros, entonces. Pero esas distancias me van a ayudar a elegir. Aquí pues casi es cero. Esas distancias, ¿cómo las calcularía? Bueno, pues si ya tengo esta recta y evalúo esa recta, por ejemplo, evalúo la recta en... bueno, me falta poner los puntos acá abajo. Profe, ¿Dónde? ¿se puede ocupar la ecuación de distancia de punto a recta? No necesariamente, porque ahorita te voy a decir por qué. Uy. Pues falla un pulso, con el pulso. Ya ven que ya cuando está uno viejo, ya te falla el pulso. Ya no le atinas a donde tú quieres. Y ya tampoco te vas muy derecho. Ahorita te digo por qué no vamos a usar esa, porque cuando tú tienes un punto fuera de una recta, como este, la distancia de ese punto a la recta se mide perpendicularmente a la recta. Ajá. ¿Por qué la menor distancia? Porque fíjate, esta otra distancia es mayor, esta otra distancia es mayor, esta otra distancia es mayor. ¿Ya ves por qué? Entonces, por eso esta, en cambio esta, la distancia que hay, por ejemplo, aquí está x1. Aquí está x1, aquí está x2, aquí está x3, así, hasta xn. Y acá tenemos las imágenes. Aquí está y1. No estoy viendo si está derecha o no. Según yo, sí. No, esa ya no quedó derecha. De acá abajo sería x3 y y3. Entonces este sería y1, este de acá arriba y2, el de abajo y3, así sucesivamente, hasta yn. Sería por acá. Bueno, en las distancias de que les estoy diciendo, vean, si yo evalúo esta recta, que supongo que ya tengo, que es la azul, y la evalúo en x1, me da, la evalúo en x1, me da este punto que está aquí arriba. Está muy grande el láser aquí, a ver si se puede hacer pequeño o no. Bueno, pues está aquí, ¿no? Es el punto en azul, y vean que hay una diferencia con y1. Y1 está un poquito más abajo, ¿lo ven? La distancia que hay entre ambos es esta. Aquí está y, evaluado en x1. Oh. Y y1 es el que está en amarillo aquí abajito. Entonces la distancia, esta distancia, es el error que cometo cuando evalúo con esta recta, con esta recta, el valor de la función en x1, ¿no? Entonces, y sombrero de x1 sería a más b por x1. Pero el verdadero valor de la función es y1, que está aquí tabulado. Entonces hay una diferencia entre ambos. Hay una diferencia entre y evaluada en x1 y y1, el punto tabulado. ¿Sí lo ven? Es esa distancia que marqué aquí. Eso le voy a llamar el primer residual o el error
epsilon 1. Ajá. Pero quiero la distancia. Porque fíjense que en los otros puntos pues puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces esto sería la distancia. Bueno, así sin el valor absoluto sería epsilon 1. Si nada más quiero la distancia, pues tomo el valor absoluto. ¿Están de acuerdo con que si el punto, este punto, cayera sobre la recta, pues este error sería 0, ¿no es cierto? Igual puedo medir la distancia que hay. Si yo evalúo la función en x2, bueno, si evalúo la recta en x2, pues me da este punto en azul. A ver, me da este punto, miren. Este que está aquí en azul. Pero la función, digo, el punto y1 está acá arriba, ¿ya lo vieron? Entonces ahí también hay una diferencia. Esa diferencia es el error epsilon 2, la diferencia que me da. A ver si el valor está aquí arribita, miren, por aquí anda. ¿Ya lo vieron? Y el error epsilon 2 pues sería este. Esto sería epsilon 2. Este de acá es epsilon 1. ¿Epsilon 2 qué es? Epsilon 2 es la recta evaluada en x2 menos y2. ¿Sí, sí lo ven? Si ven que estos errores, ¿sí ven esos errores aquí? Sí, profe, una ¿Sí? diferencia. Bueno, pues entonces voy a definirlos. Voy a definir el error epsilon i como la diferencia que hay entre la recta, que todavía no sé cómo la voy a construir, pero bueno, yo supongo que ya la tengo ahí, evaluada en xi menos la ordenada tabulada. Ajá. Esos errores o residuales me van a servir para construirla. Entonces hay que notar que si todos los puntos cayeran, todos estos puntos cayeran en la recta, en esta recta, pues todos estos errores serían ceros. Pero pues sería mucha suerte que eso pasara. Entonces, más bien las situaciones siempre son como esta que está aquí. Los puntos no caen todos sobre la recta. Entonces yo digo, bueno, pues probablemente si los sumo todos sea un buen criterio para construir la recta. Yo quisiera que estos errores pues yo quisiera que me dieran 0, pero ya veo que no es posible eso normalmente, ¿no? Entonces digo, ¿qué tal si tomo los valores absolutos? Y trato de que esto sea lo menos posible. Ya sé que no, yo quisiera que fueran 0, pero pues no se puede, entonces, pues que la suma de esos errores fueran 0, ¿no? Si yo tomara este criterio, pues diría, pues entonces ahí en esa suma voy a tomar los valores absolutos de los errores. Nada más que esos errores están dados según la fórmula de arriba por esa diferencia. Yo quisiera que esto fuera lo menos posible, ¿no? No lo sumo todo así nada más, miren, porque si lo sumara así todo, pues yo veo que hay muchas rectas que podrían satisfacer incluso la condición de que fuera 0. O sea, no solo que fuera mínimo, sino que fuera 0. ¿Por qué?
Fíjense, por ejemplo, una recta que estuviera como esta, que no parece representar a los datos de ninguna manera esa recta. Sin embargo, de un lado, la diferencia de la función evaluada en xy menos y, fíjense acá la función, o sea, la recta evaluada en los puntos xy, pues todos estos están por encima de estos. Entonces, en un lado daría positivo y en el otro lado daría negativo y podrían incluso cancelarse cuando yo sumara todos estos, ¿no? Incluso podría dar 0 para una recta, esa suma de errores podría dar 0 incluso para una recta como estas, porque en un lado da todos los valores positivos, en el otro da todos los valores negativos, se pueden cancelar y pues luego ya me da 0 y esa recta pues, no representaría para nada los datos. Entonces, por eso fue que pues decidimos ponerle valores absolutos. Y ya con valores absolutos, pues es improbable que dé 0. Entonces aquí dijimos, bueno, pues que sea mínimo. Y ahora sustituyo los errores epsilon i aquí. Y quiero que eso sea mínimo. Entonces, ¿qué? Pues fíjense que esto se reduce a un problema de cálculo de máximos y mínimos, como los que vieron en vectorial. ¿No? En lugar de esto, en lugar de, pongo la recta ya, a más b por xy. A eso le resto y. Y quiero que esto sea mínimo. Pues es un problema. Aquí, ¿qué es lo que no conozco? Pues la A y la B. Porque las X sí y las Y sí, porque son los de la tabla. Son los puntos que están tabulados, pero la A y la B no. La A y la B no las conozco. Son la pendiente y la ordenada al origen de la recta. Y vemos que esto es una función de A y B. Entonces se reduce a un problema de máximos y mínimos como el que vieron en cálculo vectorial. El problema es que esta función valor absoluto, si se acuerdan del curso de cálculo, pues la función valor absoluto no era derivable en 0, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que era como una V? La función valor absoluto. Sí, profe. Era una recta a 45 grados para los X positivos y una recta a 135 grados. Bueno, vamos allá. Para los negativos. Bueno, aquí no le atiné muy bien, no la pude pasar por el origen. Y esta no era derivable en 0. Entonces, como los problemas de máximos y mínimos que aprendimos a resolver en vectorial necesitaban que las funciones para calcular el máximo y mínimo, que estas funciones fueran derivables en todos lados y esta no lo es en 0, pues de tal manera que sea esto positivo, tenemos que conservar la condición de que sea derivable y que sea positivo esta suma. Pues vamos a mejor a elevarlas al cuadrado. Hay que elevar esto al cuadrado, hay que elevar esto al cuadrado, hay que elevar esto al cuadrado. Elevamos estas al cuadrado, los errores al cuadrado, acá igual al cuadrado, acá igual al cuadrado. Esto también siempre va a dar positivo porque son cuadrado de un número real. Y entonces vamos a elegir este criterio. ¿Cuál va a ser la mejor recta? ¿Qué criterio vamos a seleccionar para elegir la mejor recta que represente estos datos? Bueno, pues vamos a tratar de que esa recta satisfaga esta condición. O sea, que minimice la suma de los cuadrados de los errores. Y a esto le voy a llamar la suma de los cuadrados de los errores. La suma de los cuadrados de los errores, que es una función de A y B. Y esa es la que vamos a minimizar. La recta que minimice
la suma de los cuadrados va a ser la mejor recta que me represente a los datos. ¿Sale? Bueno, pues ahora ya vamos a construir la recta. Como esta es una función de dos variables, para minimizar esta función de dos variables, voy a calcular su gradiente e igualarlo a 0. ¿Se acuerdan? Había que encontrar primero los puntos críticos o puntos estacionarios, ¿no? Entonces hay que derivar la suma de los cuadrados de los errores con respecto a y también con respecto a b, y luego igualar a 0. Ajá. Entonces, pues primero voy a calcular la suma, la parcial de la suma de los cuadrados de los errores con respecto a A. O sea, y ahora voy a copiar ahí a F, que es todo esto. Hay que derivar esta función. Uy, no cabe ahí arriba el 2. Bueno, hay que bajarlo tantito porque quedó muy arriba. Ahora sí ya va a caber. No, ya mejor bajo esto. Ahí está. Hay que derivar eso. Pero ustedes ya saben que la derivada de una suma de términos es la suma de las derivadas, ¿no es cierto? ¿Ya se acuerdan de eso, no? ¿Sí se acuerdan? Cuando derivan una suma, f de x más g de x. Ahí nomás puse dos términos, pero bueno, podría poner más. Es la derivada, la suma de las derivadas. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo intercambiar estos símbolos. El de suma, la suma de las derivadas. Esta suma de las derivadas. Ahora, a más b por xi menos y al cuadrado. Hay que derivar eso. Ahora lo que tenemos es estamos derivando una potencia de una función. Aquí tenemos u al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? 2 por u por la derivada de u, ¿no es cierto? Ah, bueno, eso es lo que voy a hacer ahí arriba. Oh, que no puede ser. Ahora acá abajo. Tenemos la suma y ahora 2 por, bueno, pues por todo esto. A la 2 menos 1, ¿no? Que es 1. Por la derivada, acá está la derivada. Entonces copio la derivada. Por la derivada de, pues la base, ¿no? De u. Ah, bueno, la derivada de todo esto. Otra vez, bueno, acá. Ajá. Y luego, ¿cuánto vale la derivada? Eso queda igual. Pero ahora, ¿cuánto vale la derivada con respecto a de toda esta suma? ¿Cuánto Uno. vale la derivada de
¿Cuánto vale la derivada de A con respecto a A? 1. 1. 1. Más la derivada de B por XY con respecto a A. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Más, ¿cuánto vale la derivada con respecto a de Y? Bueno, entonces aquí es menos, digo. Aquí era un menos. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a? 0. 0, porque son constantes. Este término es constante. Este término es constante. B y A son variables independientes. B y A son variables independientes. ¿Ah? Entonces, la derivada de una con respecto a la otra es 0. Por eso aquí también dio 0. Porque hubiera dado esto. La derivada con respecto a de B por XY. XY era una constante. Entonces sale de la derivada. Ahora, A y B son variables independientes. Entonces, la derivada de B con respecto a también es 0. Entonces me queda 0. ¿No? Por eso me dijeron ahí 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya, pues da 1. Entonces ya no tiene caso que ponga todo. Como es un 1, cuando multiplique a todo lo demás lo va a dejar igual. Ya me queda así. Ahora esta derivada va a valer 0 porque voy a encontrar los puntos críticos. Dije que eso es lo que iba a hacer. ¿No? Entonces eso debe dar 0. A final de cuentas, esta suma debe dar 0. Ya tenemos que resolver esa ecuación, ¿no? Bueno, el 2 es una constante, es un factor común. Siempre que ustedes suman. Bueno, mejor acá. Primero lo quito. Cuando suman una constante por un número, por ejemplo, ahí hacen la suma de i igual con 1 hasta n. Aquí, ahorita que le puse 1, me equivoqué, ¿verdad? Aquí no va desde 0, miren. ¿De dónde van estos puntos? Estos puntos están enumerados de 1 a n. Y yo veo que aquí puse 0. Pues no, está mal. Es desde 1. Desde 1. Desde 1. Ahorita lo acabo de notar. 1, 1, 1, 1. Ahí está, desde 1. 1, 1, 1. 1 a n, 1 a n, 1 a n. Bueno, como les decía aquí abajo, cuando tiene el término general es el producto de una constante por el término general, pues entonces, vean, esto se ve así, C por A1, más C por A2, más, etcétera, más C por AN. Pero la C es una constante, entonces se puede factorizar y nos queda así. ¿No? ¿Pero eso qué es? Eso es C por la sumatoria. Entonces, como se puede ver, la constante que está multiplicando el término general pueden salir de la sumatoria. Eso me sirve aquí porque vean, aquí tengo un 2. Este 2 puede salir de la sumatoria, ¿no? Que es lo que acabo de decir acá. Entonces, esto se puede ver también así. Se puede ver. El 2 va para afuera. Y esa ecuación se puede ver así. ¿No? Y luego si dividen ambos lados de la ecuación entre 2, pues del lado izquierdo les da 2 entre 2. Igual a 1 por la sumatoria. Y del otro lado, 0 entre 2, pues vuelve a dar 0 y tenemos esa ecuación ahora. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora tenemos esta ecuación. Luego, vean, la suma de una, la sumatoria más bien de una suma. Vean cómo se puede expresar. Aquí pueden poner A1 más B1 cuando I vale 1. O cuando I vale 2, A2 más B2. Luego, cuando I vale 3, A3 más B3, etc. Cuando I ya vale N,
pues tienen AN más BN. Pero ustedes saben que esto se puede reordenar, es una suma, ¿no? Se puede reordenar así, pueden poner A1 más A2 más AN. Y luego las ves. B1 más B2 más BN. ¿Y esto qué es? Pues es la sumatoria desde igual con 1 hasta N de ahí. Luego más la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de BI. O sea, que, ¿qué es lo que trato de decir? Que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Entonces acá arriba yo puedo aplicar eso que acabo de decirles. Puedo aplicarlo así. Pues del lado izquierdo tengo una sumatoria de una suma. Entonces, pues eso me daría... no puede ser. Me daría la suma de las sumatorias. ¿No? Por lo que les acabo de decir, sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Pero aquí, fíjense, esta suma, ¿qué representa? Representa la suma de A más A más A más A más A más A más A. ¿Cuántas veces? Pues N. N veces. Entonces esto me da N por A. Entonces la primera suma es N por A. En la otra, vean, tengo el producto de una constante por X y. Entonces la constante ya dijimos que se puede factorizar. Es decir, sacarla de la sumatoria, ¿no? Y luego me queda, pues, lo demás. Caray. Miren, lo que no me gusta de OpenBoard es que no deshace las acciones en el mismo orden. Tiene su propio orden aleatorio de deshacer las cosas. Pero bueno, es gratis, ¿no? Entonces ahora, aquí este -1 multiplicando a y, pues se puede sacar también. Se puede factorizar, multiplica este y me da menos afuera. Menos, y luego, aquí me da y. Luego sumo en ambos lados y me queda, si sumo en ambos lados y, pues del lado izquierdo me queda esto. Y del lado derecho me queda este, con signo más. Porque lo sumé en ambos lados, 0 más esta sumatoria, pues ya. Y tengo mi primera ecuación, la primera de las ecuaciones que me va a permitir determinar A y B, que es lo que quiero. Acuérdense que estos son lo que no conozco, la ordenada al origen y la recta, la ordenada al origen, A, y la pendiente. Entonces, voy a llamarle a la ecuación que quiero, a esta, le voy a llamar la ecuación 1, y a la primera de las ecuaciones que me permite determinar A y B, le voy a llamar la 2. ¿Ah? Y bueno, esa ecuación resultó de igualar la parcial de f con respecto a 0. Ahora me falta calcular la parcial de f con respecto a b e igualarla a 0. Ya voy a hacer esto un poco más rápido. Esto nada más era para que tuvieran más detalles. Ahora voy a derivar parcialmente la suma de los cuadrados de los errores con respecto a b. Entonces aquí voy a tener la suma de los cuadrados de los errores. ¿Qué es esto? Rápido, antes de que se actualice y me interrumpa.
las acciones. Bueno, ya saben, se puede intercalar la derivada de una suma en la suma de las derivadas, entonces puedo poner primero el símbolo de sumatoria y luego derivar. Pero ahora con respecto a B. Hay que derivar eso. Bueno, siendo estrictos, pues aquí le pondría unos corchetes. Y luego para derivar, pues me da la suma. Cabrá aquí. A ver. Ah, bueno. Con la manita lo he hecho para arriba. Ahora la suma de aquí 2, empiezo a derivar 2 por la base elevada a la 2 menos 1, cuando deriva 1, ya saben, les puse la fórmula hace rato, luego por la derivada de la base. Pero la derivada con respecto a B ahora, de la base. Bueno, ahorita le quito el 2. Ahí está. ¿Eso cuánto da? Bueno, abajo ahorita voy a derivar. Eso ya lo tengo en la página anterior. Y ahora, ¿cuánto vale la derivada de A con respecto a B? 0. 0. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de B por XY con respecto a B? XY. XY porque XY es una constante. Sale de la derivada. Y luego derivo la B con respecto a la B. Y pues esto es 1. Entonces 1 por XY me queda XY. Entonces efectivamente da XY. Entonces aquí tenemos un 0, luego más XY. ¿Y cuánto da la derivada de Y con respecto a B? 0. 0, porque Y es una constante. Y es uno de los puntos que está en la tabla, ¿no? Bueno, quién sabe hasta dónde está la tabla. Entonces da 0 también. Entonces nada más quedó XY. Así que pues voy a quitarlo. Nada más voy a poner XY. Ahora multiplico. Ah, no, perdón. Voy a quitar todo esto. Ya la derivada dio XY. Ahora multiplico. Eso lo puedo hacer aquí. Me va a quedar la suma. Ahí el 2. Voy a multiplicarle XY. Me queda A por XY. Más B por XY al cuadrado. Menos XY por Y. Ajá. El 2 ya dijimos que está en una constante multiplicando al término general de la sumatoria, entonces se puede factorizar y se saca. No va a caber la sumatoria, mejor acá abajo. Luego la suma. Luego todos estos términos. Todo eso debe ser igual a 0. Porque acuérdense que dije que también tenía que igualar la parcial de f con respecto a b a 0. Ajá. Entonces es lo que estoy haciendo, por eso igualé a 0. Bueno, en esta última ecuación, si yo la planteo aquí aparte, pues puedo dividir entre 2 toda la ecuación.
Si divido toda la ecuación entre 2, al dividir el lado izquierdo entre 2, pues me da 2 entre 2, 1 y ya queda. Del lado derecho, 0 entre 2, pues 0 otra vez. Y me queda esta ecuación que tengo aquí. Ahora voy a multiplicar. Digo, voy a aplicar el hecho de que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Pero lo voy a hacer en la próxima página. Entonces me va a quedar sumatoria del primer término, que es A por XY. Luego más la sumatoria del segundo término, que es B por XY al cuadrado. Luego menos la sumatoria del último término, XY por Y. Todo eso igual a 0. Ahora voy a sumar este término en ambos lados para dejarlo del lado derecho. Lo sumo del lado izquierdo da 0. Lo sumo del lado derecho, pues me da la sumatoria de los productos XY por Y, ¿no es cierto? Entonces ya lo voy a hacer ahorita. Va a quedar a la derecha. Y acá ya no va a aparecer. Esta ecuación, la ecuación 3, es la segunda de las ecuaciones que me permite determinar A y a B. Ah, bueno, pero todavía me falta este. Entonces todavía voy a aplicar la propiedad de que esta constante la puedo sacar y esta también. Entonces me va a quedar así. Bueno, ya nada más la hago aquí. Pongo que fuera. A la B también la voy a sacar. Ahí va para afuera también. Y me queda así. Esta ecuación de la 3. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones 2 y 3, esta y esta, ecuaciones 2 y 3. Se resuelve y se encuentran a A y a B. Y una vez que se encuentran A y a B, pues se sustituyen A y B en la ecuación 1. Aquí ponen A, aquí B, y ya tienen su recta de mínimos cuadrados. Esta era la ecuación. Se llama recta de mínimos cuadrados o recta de regresión. Vamos a hacer un ejemplo.